cómo es el significado diferente de la muerte, porque creo que al hablar de la muerte, pues depende cómo lo hables, ¿no? Puedes hablar de la muerte de historias terribles, terríficas, Sí, horrible, de ya lo perdí, déjalo ir, ya, adiós, el mundo se acabó. el mundo se acabó, saca todas las cosas, regálalas. Incinéralo pronto, tíralo ya, vámonos y seguimos a trabajar. No. Buenas noches, buenos días Europa. Estamos en la cabina de la nueva página de Áncora y somos Alejandro Sabiaga y Manuel Turrent. ¿Y esto es? Estamos locos de Áncora. Muy bien. Es que Áncora ya nació. Ya nació Áncora. Y eso está muy bien, métanse a la página. ¿Por qué no les platicas qué es Áncora, no? Miren, Áncora es un nuevo concepto. ¿Pero qué es Áncora primero, no? La definición. Ancla. Áncora es ancla, es este lugar de cuidado, es este lugar en donde pueden llegar y pueden estar y sentirse cuidados. Y es una página en donde pueden entrar y van a encontrar terapias a bajo costo. ¿Terapias a alto costo? ¿También? ¿También? ¿Qué más? Cursos, talleres, diplomados y proyectos empresariales, sociales y artículos y a lo mejor videos y Estamos Locos. Y Estamos Locos también está ahí. Libros. También. Y están haciendo, entonces visítenos. Y hoy vamos a hablar de la felicidad de la muerte. De la felicidad de la muerte, o como dice Cookie, el del morimiento. El del morimiento, porque es una acción, no es un... Es un verbo. Es un verbo, exacto. Por eso es el morimiento. Porque la muerte, no existe esa figura de la muerte. Sería estática y no, la muerte es el proceso. Sí, y Cookie es nuestra amiga que ha estudiado mucho la muerte. Y vamos a hablar de la muerte por aquello del Halloween y el Día de Muertos. ¿Sí? ¿Por qué se celebrará la muerte cuando casi nadie quiere hablar de la muerte? Pero es que no queremos hablar de la muerte, pero eso es como muy occidental imperialista. Porque... Perdón. ¿Qué? A ver... Pues sí, el colonialismo, sí, por el colonialismo. Yo creo que viene como... ¿Sabes qué creo? Mira, que cuando nos conquistan, y tiene que ver como con esta parte del catolicismo, de la muerte de Jesús. Porque antes sí hablábamos de la muerte, porque pues la gente nace y muere. Y entonces, pues es normal, todos nos morimos. Todos nacemos, todos nos morimos, entonces siempre podemos hablar de la muerte, del morimiento. Pero luego como sí es algo como muy impactante esto de la muerte de Jesús, como nos lo vende el catolicismo, el cristianismo. Entonces yo creo que ahí empieza esto de no vamos a hablar de la muerte porque está horrible, porque todos matamos a Jesús. Porque además en los aztecas no solo se hablaba de la muerte, sino se mataba a la gente. ¿Estás de acuerdo? Pero luego yo me acuerdo así horrible, porque les recuerdo a todo el mundo, público conocedor y amigo, que yo soy de Celaya. Y entonces en Celaya somos muchos. Y entonces yo me acuerdo que el catecismo era una cosa horrible. Porque a mí me decían que yo había matado a Jesús, yo me sentía muy culpable, era una cosa espantosa. ¿De veras te decían eso? Sí, claro, cada vez que yo pecaba mataba a Jesús. Yo fui a otro. ¿Tú no fuiste con las monjas? No, jamás. Pero sí me hice primera comunión y nunca me dijeron que yo lo había matado. Me dijeron que lo habían matado otros, pero yo no. Yo lo mataba. Mi mamá todavía hasta la fecha tiene un Cristo cerca del comedor, pero horrible. Como de este vuelo, horrible. Que le digo, mamá, los niños se espantan. Sí, claro. O sea, es muy cruel eso, está súper fuerte. Horrible, todos fuerte. Ensangrentados, espantosos, los jesucitos, todos muertitos. Pero también hay gente que yo respeto y respetamos la fe y las creencias de todos los respetamos. Todo lo que quieran, pero sí la imagen sí es muy fuerte, porque podían haber buscado una imagen más bonita. ¿Como resucitadito? Pues sí, más
maquillado. No sé, pero yo sí digo que yo ya, después ya era más grande, y ya, yo sí un día le dije a mi papá, es que está horrible que yo mate a Jesús todos los días. Y entonces él me dijo, no, ese ya se murió, tú tranquila. Ya. Tú tranquila, y resucitó, y eso es lo importante, no es que se haya muerto lo importante, es que resucitó lo importante. Y entonces yo dije, pero a mí las monjas me decían que yo lo había matado. Y entonces me dijo, no, mijita, no te preocupes, tú tranquila, ya resucitó. Y eso fue muy importante en mi vida, que mi papá me haya dicho que resucitó. Pero entonces, seguías, el catolicismo fue uno de los primeros que hizo que no se hablara de la muerte. Yo creo que sí. O que se hablara de la muerte desde un lugar muy cruel y muy duro, muy feo. Horrible. No natural, sino terrible. Y yo creo que hay otras también. A ver. Después, cuando empieza el capitalismo, entonces en Occidente empiezan en las grandes ciudades a que cuando alguien se muere, hay que enterrarlo rápido, bueno, ahora sobre todo, incinerarlo rápido, velarlo en una noche, al día siguiente incinerarlo y después seguir como si la vida no pasara nada, y vamos a trabajar todos al día siguiente. Y yo creo que eso está hecho para que la gente trabaje más y no tenga que estar ahí haciendo el duelo. Que eso se perdió fuertemente en las ciudades en México, porque en los pueblos todavía en algunos son el novenario, y los judíos siguen haciendo duelos bien largos y bien interesantes. Bonitos. Y son súper productivos, los judíos no tienen que ver nada con la producción. Pero sus son 7 muy días, exitosos, pero 7 días y después un año completo de ir al templo. Sí. Y eso se perdió, y entonces se deja de hablar de la muerte, porque entonces es como, incineremos, ya, se acabó. Se acabó. Sí, y no, yo creo que esta parte que sí, en los pueblos sigue existiendo el novenario, que es como muy similar esto que hacen los judíos de ellos lo hacen 7 días, ¿no? O sea, de que la comunidad te cuida, o sea, te llevan de comer, te dedicas a vivir tu duelo. Claro. O sea, que es importantísimo, y luego ya quieres que se acaben esos días. Se vuelve una muerte comunitaria. Claro. En una muerte solitaria si ya enterré a mi papá, a mi tío, a lo que sea, y después al tercer día estoy ya trabajando. ¿Qué es eso? ¿En dónde me lo tengo que aventar yo solito el duelo? Está la fregada. Eso está espantoso, y yo sí creo que esos días son importantes porque la comunidad te acompaña, platicas historias, acomodas cosas, te enteras de historias. El otro día trabajaba el duelo de uno de mis consultantes y me decía, yo estoy conociendo en el velorio que fueron los colegas del trabajo de mi papá. Conocí una faceta de mi papá que yo no conocía. Me platicaron una cantidad de historias de mi papá, que yo a mi papá lo conocí gruñón. O sea, yo conocí a este hombre que se iba y regresaba y siempre estaba cansado y que era súper gruñón. Bueno, Emily Sue, ¿tú la conociste? Sí, claro. Emily Sue fue maestra nuestra, y cuando se murió... Una cosa hermosa de mujer. Cuando se murió, fue impresionante porque ella era judía, y entonces en el, no sé si se llama velorio, pero en el duelo judío, fueron muchos días, y entonces sus hermanos y muchos de sus familiares empezaron a conocer una parte de ella que no sabían que era la terapeuta tan querida, tan respetada, miles de historias que no conocían de ella. Sí, y que fue impresionante porque además quitaron su consultorio en un día, y no saben la cantidad de información que se perdió. Y de material que se perdió. Tenía unos títeres impresionantes. Tenía sesiones grabadas, tenía un chorro de cosas. Y tenía artículos escritos, y tenía cosas que cuando pues quisimos recuperar, pues no, porque ya la familia, yo creo que lo tiró a la basura. Sí. Porque para ellos no era importante. No, es más, para ellos primero en esa época la mujer que trabajaba no era tan bien vista, y entonces era más bien no jalaba. Pero entonces
¿cómo recuperamos eso? Porque ahorita pensaba, yo de broma algún día les dije a mis hijos, yo sí quiero una velada de una semana. Y se rieron igual que tú. Pero de veras yo sí pensaría, ¿cómo se hace? Y no necesariamente vas a estar una semana todo el tiempo tú ahí metido, pero los que lo necesiten sí, los más cercanos, y entonces llega más gente. Pero yo creo que eso ya no se va a poder recuperar. Está terrible. ¿Cómo hacer que la muerte sea colectiva y no individual? Vámonos al pueblo, en el pueblo sí puede ser. Yo cuando mi mami... Sí. O sea, morirnos en el pueblo, pero nadie nos va a conocer, ahí nos van a... no, en Celaya. En Celaya. Pero Celaya ya no es pueblo tampoco, ¿no? Ay, bueno, ahora cuando murió mi mami sí fue colectivo y ¿Sí? yo, de verdad, yo no tuve que hacer... Todo lo hicieron así. Mis tíos, mis primos, o sea, yo sí tengo que decirte, haz de cuenta, mi mami murió y en la mañana y al ratito, bueno, a la hora ya estaban mis primos en la casa de mis papis y ya nos llevaron la comida, el té, o sea, nosotros durante una semana no nos preocupamos de qué comer, pero mi tío ya nos había hablado de, oye, ya está lista la iglesia a tal hora, y ya está el coro del conservatorio y ya va a tocar tal, y luego mi tía habló y que ya el padre tal, que, o sea, de verdad es comunitario el asunto. Sí, todo lo arreglaron. Y mi cuñado, así. Entonces, a ver, tenemos dos temas. Uno, pero yo no tengo pueblo, yo nací en esta ciudad, entonces... Pero tienes un familión. Pues sí, pero pero entonces voy a decir, ahora que mueran mis papás, sí. Todos. Entonces que hagamos 7 días en casa de mis papás, claro. Que se junte todo el que quiera ir. Todo el que quiera ir. Porque si no, y como dando una señal de que no podemos perder esas ideas. Que no hay que perderlo, no hay que perderlo. Y creo que ya la estamos perdiendo. Pero bueno, y el otro tema, que con Cookie lo hemos hablado mucho, y esto es como desde las prácticas narrativas, como cómo es el significado diferente de la muerte. Porque creo que al hablar de la muerte, pues depende cómo lo hables, ¿no? Puedes hablar de la muerte de historias terribles, terríficas, Sí, horrible, de ya lo perdí, déjalo ir, ya... Adiós, El mundo se acabó. El mundo se acabó, saca todas las cosas, regálalas. Incinéralo pronto, tíralo ya, vámonos y seguimos a trabajar. No. Y si vuelves a pensar en él, es que estás sufriendo, no sufras, no pienses en él. Sí, claro, es como así, te digo, déjalo en él o en ir. ella, perdón. En él o en ella. No, o en ella. Si suelta y deja ir. No es así, es parte de ti, ya está, nosotros tenemos un término que le llamamos el otro internalizado, ¿no? Ya, la persona ya vive dentro de ti, ya es parte tuya. Entonces, lo único que has levantado... Es que se me ocurrió algo. Es que no, tú me interrumpí, pero dije mejor con la mano hasta que me dé la palabra. Entonces tú sigue hasta que ya me quieras dar la palabra. Yo te la quise. Entonces, a ver, ahí va. No, pues ya ni sé qué iba a decir. No, sí sé. Esto del otro internalizado es bien interesante, porque entonces él ya está dentro de ti. Ya. Pero ahora podemos agregarle otra cosa que no sé si... Ya no me acuerdo si en la narrativa se agrega eso, pero sí es parte de la narrativa. Ya que está dentro de mí, puedo también, dentro de mi identidad preferida, decidir qué partes de la persona que se murió me quiero que sea parte ya de mí totalmente. Y cuál a lo mejor quiero tirar un poco a la basura. Claro, porque a lo mejor hay cosas de que se murió, si era era violento, era no sé qué, o hacía cosas medio gachas, pues a lo mejor entonces quiero quitar una parte y quedarme solo con algo para que sea parte de mi identidad preferida y no que me quede con todo el... Oye, ¿o en qué momentos? Porque haz de cuenta, mi mami, no sabes
era luego súper recia para ir a pelearse hacia las escuelas y así. Si nos hacían algo, de verdad, era como mamalucha, ¿no? Así se peleaba. Entonces había cosas que no le decíamos porque si no, sí se peleaba con los maestros. Pero entonces... Mi mamá también, ¿qué hacía? Entonces ayer estaba hablando con mi hermana que le hicieron una gachada a mi sobrina en la escuela, ¿no? Entonces me dijo, no hombre, me tengo que ir a pelear a la escuela. Y yo le digo, como mi mami, ¿eh? O sea, ahora sí, saca a doña Mariquita, o sea... Llévatela a la escuela. Y se empieza a reír y me dice, sí, ¿verdad? Ahora sí me tengo que pelear como mi mami. Y yo sí, ve como mi mami. Entonces sí, algunas veces, nunca nos vamos a pelear como mi mami porque nos moríamos de la pena de que se pudiera pelear así. Pero ayer sí, ayer se... Y a veces en mi época hasta te iba peor cuando mi mamá iba entonces a pelear. Y entonces te iba peor porque entonces te decía, ay, tenía que venir tu mamá a defenderte. Sí, claro. Y no le decíamos cosas, de verdad. Nos callábamos cosas porque qué pena que fuera mi mami a pelearse porque sí se peleaba gacho. ¿Y por qué conectas? Ya me perdí. ¿De qué estamos hablando? De la muerte. De que decías que... de la identidad preferida también. Que te quedabas con ciertas cosas y otras cosas no. No necesariamente yo te dije algunas veces. Exacto. Ok. Entonces, esta forma de ver la muerte ya es parte de mí. Puedo decidir qué quiero cosas sí y qué cosas no quiero que sea parte de mí. Y eso me ayuda a poder hablar más fácil de la muerte. Claro, porque entonces no pierdes a la persona. La persona se queda contigo. Cambia la forma de comunicación, pero la comunicación continúa. Claro, y continúa todo el tiempo. Yo siempre decía eso, cuando mis bisabuelos, para mí siempre estuvieron muertos, nunca los conocí. Entonces, esos sí estuvieron muertos, no hay una conexión de nada. Pero mis abuelos siguen vivos de alguna manera en mí. O sea, claro, porque yo conocí a todos mis abuelos. Y entonces sí hay ciertas conexiones. Es más, yo siempre digo que de repente, sobre todo con uno de mis abuelos, digo, de repente, ¿qué haría mi abuelo en esto? Y entonces me sirve como pensar en cosas de ese estilo. Fíjate que además sí hay como esta manera en donde puedes compartir a tus seres queridos con otras personas aunque no los hayan conocido. En alguno de los diplomados, en el trabajo final, una chica hizo de trabajo final un libro para su hijo sobre su papá. Su papá murió cuando ella era joven, entonces su hijo no alcanzó a conocer a su abuelo. Y entonces ella hizo un libro sobre su papá. Entonces le cuenta, le puso La casa en la luna. Entonces hace un libro sobre quién era su papá. Okay, qué bonito. Y le pone fotos y todo y le platica de quién era su papá. Y entonces se lo hace a su hijo para que conozca a su abuelo, ¿no? Y me parece algo súper bonito porque pues ella habla desde su experiencia de quién era su papá. Fíjate que ahorita me recordaste que mis dos abuelos vivieron mucho tiempo. Yo era consentido sobre todo de uno de ellos que había tenido un derrame cerebral y estaba hemipléjico. Entonces podía hablar, no era tan fácil entenderlo, pero sí se le entendía, pero no era tan fácil y tenía que usar bastón para caminar y eso. Y eso lo hizo, toda la imagen de ese abuelo era cariñoso, buena persona, sabio, cero machista, porque pues, el poder, si es que lo tuvo en alguna época por ser hombre, pues con la discapacidad ya no tenía ese poder. Y fue una yo siempre pienso que en parte de ser terapeuta tiene que ver con él, porque yo platicaba con él, era muy buena escucha, era un hombre diferente a todos los hombres de esa época. Entonces, el que yo haya sido su consentido me sirvió como para seguirme apropiando toda la vida de esa relación con él. Y creo que ese es un poco el ejemplo, ¿no? De cómo eso puede seguir teniéndolo así. ¿Ya te están llamando a corte? Sí, es que Maribel ya me dijo que ya casi. Corte. Yo hablando de mi abuelo, entonces vamos a hablar de otra cosa. Ya no puedo hablar de mi abuelo. Fíjate que mi abuelo platican que era terribloso, hijo.
A ver, yo de uno de mis abuelos me acuerdo muy poco porque murió cuando yo era muy chica. Pero de mi otro abuelo sí me acuerdo que dicen que era terriblosísimo. Entonces yo siempre digo que yo era la consentida de mi abuelo, yo como Facundo Cabral, que era la vergüenza de mi familia. Pero ella es su consentida, entonces yo tengo súper lindos recuerdos así. Pero qué vaciado, porque sí, siendo el consentido o consentida de alguien, o sea, hablando de diferentes historias, y pues, la historia tuya con ese abuelo y la mía con ese no es necesariamente la misma de mis hermanos o de tus hermanos. Y del otro abuelo también ahorita me acordé, porque el otro era como más duro, más exitoso económicamente, más todo. Y yo pensé que era demasiado duro. Y mi abuela se muere y se vuelve a casar y tiene 2 hijas después. Y el fin de semana pasado estuve con una de ellas. Le dije, es que tu papá era re duro. Me dice, ¿qué te pasa? Era súper cariñoso. Fíjate, entonces ya ahora tengo otra historia de ese abuelo, que no era... Claro. Era duro en unas cosas y otras muy cariñoso. O sea, sí, es como interesante. Pero bueno, el chiste es que sí. Entonces en los muertos hay que, cuando se mueren, hablar de todas las historias, porque si no te quedas con una sola historia de tu abuelo, que es la que tú viviste, y dejas de escuchar todas las historias de tu abuelo, tu papá, de tus hermanos, de quien se muera, ¿no? Claro. Y entonces te puedes apropiar más fácil si escuchas más historias. Entonces tenemos que hacer duelos más largos, escuchas más profundo, no sigo con profundidad, escuchas más amplias para llevarlas a tu vida. Ay, y hay que poner altares de muertos, eso me gusta. Ah, sí. Pero, ¿sabes? Lo que ya se volvió de moda es lo de las Catrinas y eso. Y eso es más bien gringo. No Bueno, sé. viene de las pinturas de, ¿te acuerdas de quién, no? Orozco era Diego Rivera, exacto. De las pinturas de él. Pero después se volvieron famosas por la película. La película esta, sí. Ahí se volvieron famosas. Pero bueno, está bien, mientras se hable de la... Pero lo que me parece es que se celebra y no se habla de la muerte. Y no se habla de la muerte, así Hablemos de la muerte. Hablemos mucho de la muerte, no le tengamos miedo, porque morir es parte de vivir. Y bueno, todos nos vamos a morir, ¿no? O sea, creo que nos duele mucho y hay muertes injustas, como cuando nos morimos antes de tiempo, cuando no se respetan los tiempos, ¿no? Esos son los órdenes. Los órdenes no se respetan. De edades, y eso sí está. Esos, pues sí, claro, eso está terrible, pero sí creo que bueno, que sí hay que hablar de la muerte y dejar de tenerle miedo y hacer altares de muertos, porque eso está muy lindo, o sea, como esta parte de honrar y hacerle su comida y que vengan y el otro día, por eso te decía que creo que es muy imperialista y es muy colonialista esta parte de tenerle miedo a la muerte, porque el otro día estaba leyendo que también muchos de los países orientales, el día del aniversario luctuoso, hacen altares de muerto. Y hacen ceremonias. Eso sí me habías contado, sí es cierto. Y también les ponen su comida y así, y les hacen su altar y esperan que venga el ser querido difunto como a comer su bebida y a tomar su bebida y así les ponen la luz para que sepan a dónde llegar. Y eso dije, ay, mira, también en otras culturas pues sucede. Pero yo quisiera un paso más. Ya que pones el altar, entonces después tener conversaciones sobre las personas que están en el altar, a lo mejor hasta escribir algunas cosas o grabar algo de anécdotas, de historias con esas personas, ¿no? Como eso estaría muy lindo. Eso estaría muy lindo, porque me encantan los altares, pero sí creo que podemos darle más contenido al altar, ¿no? Con más conversaciones, más historias sobre eso. Platicar las grandes historias de esas personas, ¿no? Claro. Y eso ayuda a tenerlas vivas todo el tiempo. Todo el tiempo hay que mantenerlas vivas. Así es. Ya acabamos, ¿no? Pues no, nos van a regañar, yo digo que ya. Y vean la película de Coco, porque está bonita. Ok. Y yo no les voy a recomendar nada más que la película de Coco. La de Coco, véanla. Bye. Bueno, sean felices. Bye bye.